Y el día de hoy le damos gracias al Padre Eterno. Le damos honor al que vive por los siglos de los siglos. Y le decimos, Padre, solamente quiero que sea tu palabra la que nos habla al corazón, la que nos habla a nuestra mente. Que sea tu palabra la que nos ayuda a comprender el mensaje. Que nos ayude a comprender que está escrito ahí, tu misma palabra, no otra cosa, tu misma palabra. Por supuesto, siempre ayudados con la presencia, con la bendita presencia del Espíritu Santo. Porque sin tu palabra y la presencia del Espíritu Santo, no podríamos saber adecuadamente cómo servir al Rey Eterno. Gracias te doy, Padre Todopoderoso. Amén. Amén, amén. El día de hoy vamos a tener una enseñanza que vamos a estar viendo una palabra en hebreo. Hermana, ¿sí sale bien de ahí? Si no, como guste, ¿no? Vemos aquí una palabra al final de acá. Sehut. Como ceja, pero sehut. Sehut, el sehut, lo tenemos acá arriba. Sehut es el mérito. Lo que alguien nace, lo que alguien pone en práctica y de pronto merece algo. Obtiene un merecimiento. Por ejemplo, usted trabaja, va a su trabajo y hace su labor y la hace bien. ¿Qué merece usted? Que le paguen, ¿verdad? No que le den las gracias, tal vez no, pero sí que le remuneren, que le paguen la labor que usted ha hecho. Bueno, no vamos a verlo monetariamente, no es el aspecto, solamente como ejemplo para ver que es un mérito, algo que se merece. Entonces, vamos a estudiar parte de la porción de la semana pasada, que en hebreo se llama Jucat. Y Jucat, traducido al español, significa estatuto. Jukot, que sería el plural en hebreo, sería los estatutos del Eterno. ¿Qué son estatutos? Son ordenanzas no judías, no hebreas, no cristianas. No, son ordenanzas del Dios Altísimo. Aleluya. Ordenanzas que Él estableció, amados hermanos, con un propósito. En este caso, esa porción empieza hablando de algo muy misterioso. El pasaje de la vaca roja, también se le conoce como la vaca alazana, la vaca rojiza, para aduma, o la vaca en hebreo, para aduma, ¿ok? Y ya hemos hablado de ese pasaje en otros años, así que no me voy a meter ahí. En esta ocasión, lo que vamos a tratar, me quiero enfocar en el tema del sehut, en hebreo. El sehut o el mérito de algunas personas. Gracias, hermano. Lo cual, ese mérito, ese sehut, propicia, oígame bien esto, propicia que a veces sucedan cosas de las cuales ni cuenta nos damos. ¿Qué es lo que intento decir? Que alguien podría estar orando por usted por una razón, usted ni cuenta se da, le va bien en la vida, le está pasando algo maravilloso y usted, me lo merezco. No, es el sehut de alguien más, el mérito de alguien más que pidió, que oró, que clamó, que intercedió, que suplicó por esa persona. Le voy a poner un ejemplo. Yo estoy aquí predicando primeramente por el mérito de una madre que se arrodillaba todos los días a orar para que su hijo fuera cambiada su vida y le sirviera al Rey de la Gloria. Y vea, aquí está cumplido. Entonces, no es mi mérito, es el sehut de quién,
de alguien más, en este caso de mi madre y de una congregación que también me ayudó a orar. Usted, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Entonces, a veces acontecen cosas y uno lo toma como natural. Es natural que me pase esto. No. No es muchas veces lo natural. Es la misericordia del Eterno porque le está respondiendo a alguien que ha suplicado por usted. Amén. Aleluya. Y desde ahorita quiero decirle a los hijos, a los jóvenes, a los niños, ¿te va bien en la escuela? Es que soy bien inteligente. No. Mis hijos siempre ganan algo. ¿Por qué? Tus hijos siempre obtienen algo. ¿Por qué? ¿Nada más porque son bonitos? No, se debe muchas veces a que alguien ha estado orando por ellos. ¿Sabes qué? Suplico siempre al Eterno porque te dé una buena salud, te dé trabajo, te dé un buen trabajo bien pagado. Que no andes pidiendo, que no andes en la miseria, que no andes mendigando. Siempre le estoy suplicando al Eterno por eso. Vino un hermano y me dice, cuando vine la primera vez todos tenían carros viejitos, ahora que vengo todos tienen troca del año. Pues venga y al rato van a tener aviones, digo. Siga viniendo. ¿Sí? Y no se trata de estar mendigando, no se trata de estar robando, ni de estar engañando a la gente. Se trata de ponernos a suplicar al Rey de la Gloria para que me entienda y Él escucha las oraciones, ¿cierto o no? Amén. 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 Entonces, para no empezar a sacar conclusiones equivocadas de lo que es el sehud o el mérito, veamos algo importante como introducción. En el pueblo de Israel hay algo que se conoce como el sehud abot. Abot es padres. Sehud es mérito. El mérito de nuestros padres sería la traducción. Entonces, ¿y por qué traigo esto primero a colación? Porque en el pueblo de Israel, siempre que se termina algo, una oración o se hace algo, se dice por los méritos de nuestros abot, de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y de cierta manera, tienen razón de orar así. ¿Por qué? Porque ellos no conocen lo que tú conoces. No conocen, todavía no les ha sido revelado, les será, pero todavía no, un nombre que no es Abraham. Un nombre que no es Isaac. Un nombre que no es Jacob para pedir el nombre de él. Ahora se nos ha dicho que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de, en español dice la Biblia, del Señor Jesús. En el nombre correcto sería en el nombre de Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Dónde está esa escritura? Colosenses capítulo 3, versículo 17. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, Padre, te pido esto, lo otro, lo que pidas en el nombre, ya voy a explicar qué es, y por los méritos, ¿de quién? ¿Quién hizo los méritos apropiados para que tú hoy recibas algo? ¿Quién los hizo? Yo no. Así que en mi nombre no vas a pedir. El nombre de tu bendito Salvador. Amén, aleluya. En el nombre de, glorifícale a él. Dale gracias a él. Bendícelo a él. Entonces, como hemos dicho, en el pueblo de Israel se pide por el mérito de estos patriarcas, de estos hombres de Dios. A veces se pide por David, por los méritos de David, por los méritos de Daniel, de Samuel. Y no, ese es los personajes santos que ellos han conocido, pero nosotros conocemos uno que es más santo, que es más fuerte, que es más poderoso, el Hijo del bendito de Dios, el Hijo del Santo Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, hasta cierto punto no es malo orar y pedir de esa manera, por los méritos, por el sehud de Abraham. ¿Ok?
Pero la pregunta es esta: ¿nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo que hicieron esas personas? Para pedir por sus méritos, nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo que hicieron ellos, y eso nos lleva a la relación con el Mesías. ¿Estamos dispuestos a seguir sus pisadas? Lo digo porque decimos ser el pueblo de Dios y cantamos, somos el pueblo de Dios, y hasta cierto punto nos han alcanzado las bendiciones por los méritos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero voy a hacer otra pregunta: ¿acaso el mérito de esos patriarcas es algo que siempre podemos utilizar? Vamos a analizar nuestro tema, pero no se olviden de esta pregunta. Pedir por el mérito de ellos es algo que siempre debemos de hacer. Tocante al sehud, al mérito. En Yom Teruah, el día de Yom es día, Teruah es, el Teruah no es trompeta, es el toque de una trompeta. Entonces, en el día del toque de la trompeta, que es nuestra próxima fiesta, no sé cuánto ahorita, todavía es en septiembre, ¿ok? La ordenanza es, ¿cuál es la ordenanza en ese día? ¿Escuchar qué? Esa es la ordenanza. Claro, hacemos más cosas, pero la ordenanza principal es eso: escuchar el sonido de la trompeta. Y hay varias razones, hay motivos para hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque escuchar el sonido de la trompeta, por muy dormido que usted esté, cuando lo sueno fuerte, no es que lo sueno despacio, pero cuando lo sueno fuerte no hay quien se quede dormido. En primer lugar, sirve para despertarnos. La palabra shofar está íntimamente asociada con leshper. ¿Y qué significa leshper? Mejorar. Despiértate para que seas, ¿qué? Peor. Despiértate para que seas mejor. Despierta para que vivas mejor. Despierta para que avances. Despierta para que mejores. En ese sentido, el shofar nos recuerda que debemos mejorar nuestras acciones. ¿Qué más? Nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque viene un juicio de Dios. Nos está diciendo, mira, dentro de poco viene un juicio a toda la tierra. ¿Y cómo te va a encontrar? Haciendo lo incorrecto como Manasés. La enseñanza de la noche. Póngase a pensar nada más que durante la noche hubiera tenido que dormir, fallecer, de salir chulo. Piensen, ¿cuál hubiera sido su último mensaje que escuchó? El de Manasés. Y si hubiera estado haciendo lo malo y no se arrepintió. Y lo pongo como ejemplo porque nadie más teniendo 15, 20 años, 25, a mí no me va a pasar. ¿Cuántos años tiene Bezalel? 25 años. No piensas a esa edad, a mí me puede ocurrir. Y no estoy diciendo que esté mal, no, estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuál hubiera sido el último mensaje que escuchó este joven? Entonces, el llamado es despierta, pero no despiertes nada más para celebrar una fiesta, para brincar, saltar. Despierta para que seas mejor. Despierta para mejorar. Por otro lado, el shofar nos recuerda, el cuerno nos recuerda un carnero que quedó trabado de los cuernos en una zarza. Y ese carnero murió en sustituto por el hijo amado de Abraham, que él iba a sacrificar. Ya iba a sacrificarlo, ya iba a matarlo. Ya iba a enterrarle el cuchillo cuando el ángel le habló: no mates a tu hijo, no le hagas daño. Ya vi que eres un hombre temeroso. Ahí está un sustituto. Un carnero clavado de los cuernos en una zarza. Ahora, ¿recuerdan la pregunta que hice? El sehud, el mérito de nuestros padres, ¿es algo que siempre se puede utilizar? Y les voy a responder lo siguiente:
podemos utilizar, podemos orar, podemos pedir por los méritos de nuestros antepasados, siempre y cuando estemos dispuestos a seguir sus pisadas, su camino, Aleluya. seguir lo que ellos siguieron. Amados hermanos, ¿cómo podríamos, por un lado, pedir, bendíceme, dame una bendición como a David, si no quieres ser como David? ¿Me explico? Amén. Bendíceme como a Daniel, ponme en alto, que estaba sobre todos los adivinos. Sí, pero tú no obras como Daniel. No te portas como Daniel, no quieres vivir como Daniel. Entonces, ¿qué es lo único que quieres? Que te llenen de bendiciones, pero sin buscar la presencia del Eterno. ¿Podemos entonces utilizar el mérito de los padres? Sí, siempre y cuando estés dispuesto a hacer lo que esas personas hicieron. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Cómo podríamos estar suplicando, verdad, por los méritos de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Cristo, pero andar sin oír la voz de Él? Andar en nuestro propio camino, hablando nuestras propias palabras, predicando mis propias ideas. ¿Cómo me puedo llamar? Siervo de Jesucristo, siervo del Hijo de Dios. ¿Cómo me podría llamar si lo que menos respeto es su palabra? ¿Cómo me puedo llamar siervo del Eterno si lo que menos digo es su palabra? Su palabra la voto, la ignoro, la pisoteo y digo lo que a mí se me ocurre. ¿Verdad que no es apropiado? Sería ridículo clamar, pedir por los méritos de nuestros antepasados, por los méritos de Samuel, es que vamos a hablar la próxima semana, de David, de Daniel, y actuar de forma opuesta. Podría darnos vergüenza ser comparados con ellos, hermano. Imagínense que el Eterno nos ponga frente a Daniel. Te voy a juzgar, José. Tú que tanto me pediste ser como Daniel. Vamos a ver, y me pone junto a Daniel. ¿Qué cree que? Señor, quiero ser como esa mujer que hacía vestidos de púrpura y la daba a los pobres. Sí, pero pues ni un taco le das al prójimo. ¿Sí me está entendiendo? Mire, esto del sehud es como una espada de dos filos. Aquí les pongo un ejemplo para que vean que es una espada de dos filos. Tiene filo por los dos lados, hombre, para que me entiendan. El sehud es una espada de dos filos. Debemos saber cómo y cuándo utilizarlo. Pero en estos días lo necesitamos. Y necesitamos hacer las cosas correctamente. La mejor manera de hacer las cosas correctamente como ellos las hicieron, los antepasados, es ¿cómo los hicieron ellos? ¿En qué se basaron para hacer lo que hicieron? En la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para caminar bien? La palabra de Dios. ¿Qué necesitamos predicar para obedecer a Dios? No mis palabras, la palabra de Dios. Sencillo, ¿verdad que sí? La mejor manera de apegarse al camino que ellos vivieron es obedecer al Dios que ellos obedecieron. No hay manera más segura. Al Dios que ellos obedecieron, obedézcale usted también. ¿Ok? Dice Números capítulo 20, entremos en la palabra. Versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, ¿a dónde llegaron? Al desierto de Sin. ¿Cuándo? ¿En qué mes llegaron? En el mes primero. ¿Cuál es el mes primero de la Biblia? Pues el primero del calendario hebreo. No enero. Ese es el primer mes del calendario romano, gregoriano. El primer mes de la Biblia es el que se conoce como el mes de Abib. Ese sería el primer mes. Y acampó el pueblo ¿en dónde? Las Biblias dicen así, en español, en Cades. Pero la palabra que está ahí es Kadesh. Ok, ya voy a explicarles por qué es Kadesh. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Y allí murió quién? María. Su nombre hebreo es Miriam. El nombre hebreo es Miriam.
el nombre correcto. Traduciendo al español lo pusieron como María. Y ahí fue sepultada. Les puse la palabra Kadesh en hebreo, así como está, por la conexión que existe. Y voy a hacer otra pregunta. ¿Qué se celebra en el mes primero de acuerdo a la palabra del Eterno? No Año Nuevo. No estoy hablando de esas festividades. Esas ni aparece en la Biblia. De acuerdo al calendario hebreo, ¿qué se celebra en el primer mes? ¿Perdón? La Pascua. La Pascua, la salida de la esclavitud, la libertad. La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de primicias, ¿no? 3 festividades unidas juntas. Con esto en mente es importante ver que el Eterno nos lleva el primer mes. ¿A dónde nos llevó? Voy a ponerla aquí. ¿A dónde nos llevó? A Kadesh. ¿De dónde viene la palabra Kadesh? De Kadosh. Un lugar santo, un lugar santificado, un lugar apartado. ¿A qué nos llevó ahí? A santificarse para celebrar ¿qué? Esa, la Pascua, la libertad. Entonces, ya con eso en mente, Kadesh es un lugar santo, un lugar apartado, es un lugar consagrado. Y una cosa que debes de saber es esta: que eso nos indica que cada vez que vamos a celebrar una festividad tenemos que apartarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que elevarnos a la presencia del Eterno. ¿Para qué? Para poder celebrar esas festividades. Una cosa que le voy a decir: los nombres que están en la Biblia no están por casualidad. No es que pues se le salió esa palabra y así le quedó. No, tienen un propósito. Todos tienen una razón de ser, y Kadesh no es la excepción. Así que en ese primer mes el Eterno nos lleva al lugar apartado, un lugar para consagrarse, y eso nos indica que nosotros también debemos de consagrarnos y ser santos. ¿Por qué? Porque el Eterno es santo. Amén, aleluya. Ahora, el día de reposo, el día de santa convocación, es un día para consagrarse. El día de reposo, para que me entienda, es un día santificado, que el Eterno santificó, que el Eterno apartó. Sí, desde el capítulo 2 de Génesis, capítulo 3, ahí todo esto, el capítulo 1 nos habla de la creación. Desde el principio el Eterno dice: acabó su obra en el día 6º y el 7º reposó. ¿Y qué hizo? Lo apartó, lo bendijo, le dio una bendición y lo santificó. Amén, aleluya. ¿Qué quiere que hagamos nosotros con el día de reposo? ¿Qué quiere que haga usted con el día de reposo? ¿Son truenos o es mi imaginación? Manda la lluvia, sí. ¿Sí? Manda la lluvia. ¿Qué quiere que hagamos con el día de reposo? ¿Que nos vayamos a hacer fiesta? ¿Que nos vayamos a jugar fútbol? ¿Que nos vayamos a hacer nuestros business? ¿Qué quiere el Eterno? Si Él, siendo el Dios eterno que no necesita descansar, reposó, lo santificó, espera lo mismo de nosotros. Espera lo mismo de su creación. Entonces, hay cosas que tal vez pasamos por alto cuando leemos la Escritura. En este caso, dice la Escritura que murió Miriam, murió María. ¿Y quién es Miriam? ¿Quién es María? María es conocida así en español. Pues la primera respuesta que damos, la hermana de Moisés, la hermana de Aarón. Pero su nombre correcto, como les digo, en hebreo es Miriam. Y bueno, ella muere. ¿En dónde muere? En un lugar apartado, en Kadesh. Pero no hay mucha referencia acerca de la muerte de esta mujer. Solo dice que murió ahí, que fue sepultada. Ahí cerca de Kadesh murió también Aarón, el hermano de Moisés. Ahí muere cerquita. ¿Ok? Y sin embargo a él se le hace un dedo de ¿cuántos días los hicieron luto por él? A ver, ¿cuántos días hicieron luto por Moisés, por Aarón? ¿30 días o 40? Bueno, hicieron un gran duelo.
La gente estuvo llorando, lamentando la muerte de este hombre. ¿Pero por qué de María no? ¿Ve cómo hay cosas que pasamos por él? Y miren, no se hace mucha mención, tal vez, ¿por qué? Porque ya era una ancianita. Dicen los escritos que he estudiado que tenía por lo menos 126 años cuando ya murió. 126 años. Claro que en aquel tiempo vivía más la gente, pero ya era una ancianita de 126 años. Entonces, que haya muerto, hasta parece normal. No, ya estaba viejita, ya era hora que se fuera. No, podría parecer normal. Podría parecer que ya necesitaba irse. Amados hermanos, pero quiero decirle, vuelvo a preguntar, ¿quién era Miriam? ¿Era qué, perdón, hermano? Ok, ahora, la Biblia da títulos de a gratis. La Biblia dice algo de alguien nada más porque quiere quedar bien con esa persona. Conozco unos concilios y me han invitado a ser parte de ellos. Lo nombramos apóstol, si usted se viene con nosotros. Lo nombramos y me empiezan a decir qué me van a nombrar si trabajo con ellos. Vuelvo a preguntarte, ¿la Biblia da títulos de a gratis a una persona? No. Entonces, si la Escritura dice que esa mujer era profeta, es porque era profeta. Amén. Si la Escritura dice que Miriam era profetisa, es porque era una mujer profetisa. La pregunta es, ¿dónde el Espíritu de Dios vino sobre de ella para que un día dijéramos profetizó algo? Pero vamos a ver la Escritura. Dice, y Miriam, a Nebillá. Nebillá es la palabra hebrea que quiere decir profetiza. Y Miriam, o María la Nebillá, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, cantad al Eterno, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Bueno, por cantar, ¿ya es profetisa? No exactamente. Ahora, esto es recién salidos de Egipto. Vienen saliendo de Egipto, pero aquí cuando salen de Egipto ya la llama la Escritura profetisa. ¿En qué tiempo fue profetisa entonces? ¿A dónde? ¿Perdón, hermana? En Egipto, dice la hermana Idalia. El gran dilema es, ¿cómo me lo puede probar? Está bien, usted está bien, no se está. Pero ¿cómo me lo puede probar? La palabra Nebillá, que puse aquí subrayada, es el término femenino de Naví. Naví es profeta en hebreo. Entonces, Hanebillá es el término que en español se traduce como la profetisa, Hanebillá. Así es mencionada esta mujer en las Sagradas Escrituras. Y si la Sagrada Escritura la menciona así, es porque lo es. Si dice que tal persona era un juez, aunque a mi ver haya sido lo peor, era un juez. Si la Escritura dice que era un maestro, aunque yo lo ignore y lo desprecie, esa persona era un juez. ¿Sabe por qué afirmo que Miriam era una profetisa? Porque la Escritura, la Sagrada, lo dice. Y ya le dije, la Escritura no es como esos concilios que de pronto quieren quedar bien con alguien, les atrae la persona, les encanta lo que enseña, véngase, y lo nombran reverendo, lo nombran apóstol, lo nombran sacerdote, lo nombran profeta, lo nombran, den el título que usted quiera. ¿Por qué? Porque quieren quedar bien con esa persona. Pero la Escritura no es así, jamás va a mencionar que una persona era algo si no lo era. Entonces eso nos lleva a la porción de esta semana. Si dice que Balaam
era un profeta, es que lo era, aunque él haya caído de la gracia, aunque él haya sido avaricioso, era un profeta. ¿Y saben? Hay que investigar entonces en qué momento el Espíritu Santo del Altísimo vino sobre Miriam. Tenemos un libro que la Biblia menciona, no sé si lo han leído, escuchado, no está en la Biblia, pero la Biblia dice, no está escrito en el libro de Jacer. ¿Han visto esa frase en la Biblia o no la han visto? A ver, ¿qué quiero saber primero? El libro de Jacer. ¿Sabían que está mencionado en la Biblia o no sabían? ¿Quién sabía? A ver, hermano Víctor. Bueno, ese libro no está contemplado en la Biblia, Víctor. ¿Por qué? Se perdió. Pero en el libro de Jacer, yo lo he leído. Ok. En algunos manuscritos antiguos de autoridad hebrea, está escrita cosas de Miriam. Les digo porque en la Biblia ese libro ya no está. Estoy haciendo esta aclaración. Pero en el tiempo antiguo era un libro con autoridad, que los mismos escritores lo mencionan. El libro de Josué, el libro de Samuel, me parece que también está. ¿Ok? Entonces, en el libro de Jacer se cuenta que Miriam fue parte importante en el nacimiento de Moisés, el libertador. ¿Por qué? Se cuenta, se dice en el libro de Jacer y en los Midrash. En el Midrash es un libro de comentarios, de conclusiones que han sacado los maestros. Entonces se dice que Miriam, siendo una profetisa, una nevillá, profetizó del nacimiento de ¿quién? De Moisés. Pero si se acuerda del relato bíblico de Moisés, que Miriam tuvo una parte importante cuando ese niño fue llevado al río y hacerle ver a la hija de Faraón que le conseguía una mujer que lo cuidara. Ahora sí, ya se recuerda, ahora sí. Bueno, eso sí. Bueno, tal vez no parezca importante y tal vez hasta se diga, bueno, toda niña dice, bueno, ¿cuánto tienes? Me das un hermanito. Pero no es el caso de Miriam. Ahora, ¿qué está sucediendo en Egipto en aquel tiempo? En el tiempo de Miriam y que ya había nacido Aarón. Estaban matando a quién, hermano? A los niños. Entonces, los hombres y las mujeres ya no querían tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque hijo que nacía, si era niño, sabía que lo iban a matar. Iba a ser un niño muerto. Si era niña, la iban a dejar vivir, pero no se querían arriesgar. Y se cuenta históricamente que el papá de Moisés y su mamá se habían separado para que no tuvieran las relaciones sexuales y que no quedara embarazada esta señora. Y que entonces ahí viene la participación de María, de Miriam, que dijo, tienes que tener hijos. ¿Por qué? Porque ese niño va a ser el libertador del pueblo de Israel. Ese niño va a sacar a Israel de Egipto. Y lo hicieron. Y ese niño estuvo escondido 3 meses en casa de sus padres hasta que ya no pudieron ocultarlo más. La historia ya la sabe, lo demás. ¿Cuál fue la parte importante de Miriam? Entonces, haber profetizado que nacería un salvador en su familia, haberle indicado a su padre, tienes que seguir procreando con mamá. ¿Para qué? Para que nazca ese salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esta María es algo de lo mucho que podíamos decir. Aleluya. Amén. Pero cuando muere, no fue prácticamente tomada en cuenta, aunque era una profetisa. Su muerte pasó prácticamente ignorada. Pero ¿cómo relacionamos el Sehud con la muerte de Miriam? ¿A dónde voy con todo esto? Espérenme tantito, voy a tratar de explicar. Vamos a ver algo importante. Vamos a ver 3 ejemplos de mérito, de Sehud, por lo que hicieron o lo que pidieron, el Padre Eterno le dio bendición al pueblo de Israel. 1. El agua de la roca.
Normalmente, ¿a quién le damos el mérito nosotros porque haya salido agua de la roca? ¿A quién le damos el mérito? Sí, al Eterno, pero humanamente hablando, ¿quién oró, quién golpeó, etcétera? La roca. Una fue que le habló, la otra fue que la golpeó. Son dos eventos diferentes. A Moisés le damos el mérito de que el pueblo haya bebido agua. ¿Verdad que sí? A él humanamente. Sin embargo, vea el versículo 2 de la parte que estamos leyendo. Números capítulo 20, versículo 2. En el versículo 1 dice que llegaron a Kadesh. Ahí murió Miriam y ahí fue sepultada. ¿Por qué inmediatamente dice? Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué tiene que ver que de un evento de muerte pasa inmediatamente a decir que no había agua? ¿Por qué nada más muere Miriam y no hay agua? ¿Qué hacía esta mujer? ¿Quién era esta mujer que al morirse se acaba el agua? Se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo: mejor hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Altísimo a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Aparentemente, la escritura cambia drásticamente del verso 1 al verso 2. Y eso hace, incluso a veces las Biblias tienen un título entre el verso 1 y el verso 2 que dice el agua de la roca. Y eso hace que perdamos la conexión del verso 1 con el 2. Precisamente como nos separa la escritura, hace que perdamos la conexión. Muere Miriam y en siguiente lugar se acaba el agua. ¿Por qué se acaba el agua? Van 2 veces que lo pregunto. Aquí viene algo interesante. Yo no soy dado a mencionar que el Midrash dice, que el Talmud dice, que los rabinos dijeron: ustedes no me oyen decir eso. Pero esta vez voy a mencionar lo que dicen algunos libros conocidos como el Midrash. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque aún Pablo hizo esa misma deducción. ¿Cuál? Que había una roca que andaba siguiendo a Israel en el desierto y que de esa roca salía ¿qué? Agua. Y de esa roca bebió ¿quién? Todo el pueblo de Israel. Pero ¿cuándo se acaba el agua de la roca? ¿Cuándo muere quién? Correcto. Pablo hace esa mención del agua de la roca. Y vamos a ver qué nos dice. ¿Ok? ¿Por qué fue así? Bueno, el Midrash dice que cada vez que viajaban a un lugar, no era decisión de Moisés a dónde tenían que viajar. Ya lo dice la escritura. Era parte del plan del Eterno. Se movía la nube, se movía el pueblo. Si era de noche, se movía la columna de fuego, se movía el pueblo. A donde la nube se detenía, se paraban. A donde la columna se detenía, se paraban. Y si no se paraban, seguían caminando. Pero ¿qué sucedía? Había una roca que los seguía. Ahora, no sé si exactamente los seguía, o donde llegaban, había una roca que les daba agua. Y eran de forma alegórica, como si los anduviera siguiendo una roca. Porque no hay agua en el desierto, no hay pozos en el desierto, no había manantiales en el desierto. ¿De dónde bebían? De la roca. Por eso es que Moisés ahora le tiene que pegar una roca para que salga agua. ¿Por qué? Porque ya no está la persona que ha pedido que esté saliendo agua de la roca. Y de acuerdo a los escritos, se dice que era esta mujer, la que lugar que llegaban, a donde quiera que iban, era ella, la profetisa, la que oraba, la que suplicaba, que siempre hubiera agua de la roca para que el pueblo no tuviera sed. ¿Alguien sabe por qué tenemos el avivamiento que tenemos, la bendición que tenemos, el lugar que tenemos? ¿Quién ha estado orando? Mujer, hombre, quien seas, no pares de hacerlo para que esto siga viniendo, la presencia del Altísimo. Pablo menciona este evento de la roca y miren, 1 Corintios 10:1.
Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, hablando de los antiguos, los que salieron de Egipto, ¿verdad? Dice, todos estuvieron bajo ¿qué? La nube. Y todos pasaron ¿por dónde? El mar que se abrió. ¿Y qué más dice? Y en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento. No era cualquier alimento, era un alimento espiritual. ¿Estaremos comiendo alimento espiritual que desciende de los cielos? ¿O nos están dando sobras? El predicador ni se prepara. ¿Qué nos están dando? Ay, lo que pesqué al último. ¿Qué nos están dando? Miren. Y todos bebieron la misma bebida, ¿qué? El mismo café. ¿La misma bebida qué? Espiritual. La misma bebida espiritual. ¿Qué es una bebida espiritual? Dígame, porque a lo mejor me dan ganas La palabra viva. De echarme un pulque y digo que va a ser bebida espiritual. ¿Qué es bebida espiritual? Bueno, espero lo deduzcamos. Ahora, ¿por qué era una bebida espiritual? ¿Por qué? Porque bebía de una roca, ¿qué? No una roca natural, no una roca cualquiera, era una piedra, una roca espiritual que los seguía. Ah, o sea que a donde iba ¿qué? Pero ¿quién oraba? La roca iba ahí, pero ¿quién hacía posible que tuvieran agua? ¿Por qué muere Miriam y se acaba el agua? Muere la que ora y se acaba el agua. Muere la que está suplicando y se acaba el sehut, se acaba el mérito. ¿Por qué venía el agua? Por el mérito de esa mujer que estaba rogando, mándale agua a esta congregación. Porque todos bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Sí dice así, hermano Rebeca? A ver, ve el versículo 4, 10:4. Vean, porque ustedes se dejan llevar por lo que pongo aquí, a lo mejor ni es verdad. Si dice roca espiritual, y si dice que lo siguieron. Alabado sea el Eterno. Yo tengo luz. Gloria a Dios. Entonces si había una roca que lo seguía. Si había una roca que estaba con ellos. Si había una roca que estaba ahí, que les daba agua. Amén. Y esa roca ya sabemos quién es. Por eso no debieron haberle golpeado la segunda vez que dio agua. No debió habérsele golpeado. Sin embargo, se le golpeó. Alguien diga gloria al Eterno. No se me duerma. ¿Por qué mencioné entonces lo de los midrashim? Porque es exactamente lo que dijo Pablo también. ¿De dónde lo tomó Pablo? No sé. A lo mejor el midrash se lo tomó a Pablo o Pablo del midrash. Pero eso es algo que se conocía. Había una roca que lo seguía. Esa roca era el Mesías. Ahora lo sabemos nosotros. Aleluya. Entonces en el desierto no hay agua. No hay pozos. No es como en Texas que cualquiera paga y le hacen un pozo. Aquí hay mucha agua. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Entonces, amados hermanos, pero siempre había una roca que lo seguía. Una roca espiritual que daba agua. No cualquier agua. Un agua espiritual. ¿Quién quiere beber de esa agua? Yo quiero beber de esa agua. Bueno, aprovechen para tomarle fotos a la menorá. La nombra bien bonito. Amén. Aprovechen para tomarle una foto. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, gracias. Todo, gracias al Eterno. Se menciona, mire, si usted se pone a buscar en los escritos hebreos y usted pone los manantiales de Miriam, los pozos de Miriam, usted va a encontrar mucha información acerca de ello. No me quiero meter ahí porque es cuestiones prácticamente hebreas, pero existen esos pozos en el desierto, están marcados en el desierto. No es que tengan agua ahorita, pero hay lugares marcados, señalados, donde se dice que agua obtuvieron ahí.
Gloria a Dios. Amados hermanos. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? Por el mérito, dígalo conmigo, por el sejud, por el mérito Amén. de una mujer profetisa llamada Miriam o María, como quieran decir. Por el mérito de una mujer. Gloria a Dios. El mérito de una persona. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando estamos gozando de las bendiciones de lo alto, que a lo mejor estamos gozando de la gracia, de la misericordia del Altísimo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Porque tenía que darme la gracia a Dios? No, es el resultado de alguien que ha estado orando por ti. Alguien ha pedido por ti. Alguien ha intercedido por ti. Alguien le ha agradado al Eterno y porque esa persona le ha agradado al Eterno, ha pedido por ti. Aleluya. Amén. De manera similar, el pueblo de Israel gozaba de beneficios, gozaba de bendiciones durante su travesía en el desierto. Pero gozaban de esas bendiciones porque se las merecían o era el sejud de sus padres, de los antepasados. No se olviden, por ejemplo, en el caso del agua de la roca. Fue el mérito de una mujer que imploraba el favor del Eterno que no les faltara agua. Pero cuando ella muere, lo primero que dice la Escritura es, se acabó el agua. No había agua. Jacobo o Santiago 1, 16 y 17. Le doy el estudio, si quiere, completo, para que no tenga problemas de estar escribiendo. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Versículo 17, Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? ¿Desciende de dónde? ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. No hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, del Eterno vienen las bendiciones, ¿verdad que sí? Del Altísimo vienen las cosas buenas, ¿verdad que sí? Eso no lo podemos negar. Sin embargo, hay personas, hay servidores, hay siervas del Eterno que hacen que esas bendiciones vengan y a veces más pronto de lo que pensamos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Padre Eterno. ¿Alguien puede glorificar? Adiós. Prenda su teléfono para que vea, prenda, acábese la pila para que vea su Biblia, amados hermanos. Entonces, es algo así como por el mérito de el Padre. El Hijo está bendecido. Por el mérito de una mujer, el hogar está bendecido. Y luego el hombre se pavonea. Yo soy el que tengo mi casa. Que no sabes quién ha estado orando. No sabes quién ha estado suplicando y pidiendo. Bueno, esto que estoy tratando de hablar o de explicar es lo que en hebreo se conoce como el sejud, el mérito. Amados hermanos, ahora cuánto más apropiadamente orar, ahora que lo sabemos en el nombre y por los méritos de el Hijo del Dios eterno. Aleluya. ¿Qué significa en el nombre y por los méritos de ese ser divino? ¿Qué significa? Por el nombre, es decir, por su autoridad. El nombre es autoridad. Por su autoridad, por su poder. Y él dijo, toda autoridad me es dada, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora sí, véanme a mí nada más teléfono porque no hay PowerPoint. ¿Ok? Eso es en el nombre y por los méritos. Es decir, por lo que Él hizo. No por lo que yo estoy haciendo. Por lo que Él hizo, mi bendito Salvador. Por lo que ya hizo por nosotros. Así que oremos por Él. Segundo lugar, ya vimos un ejemplo. El agua de la roca. Segundo lugar, el maná que descendió del cielo. El maná que descendió del cielo. ¿Por qué descendió el maná del cielo?
Nada más porque el pueblo tenía hambre. ¿O por qué descendió el maná? Si hay algo que Moisés sabía hacer cada vez que había un conflicto, ¿qué hacía Moisés? ¿Alguien me recuerde, por favor? Se ponía rostro en tierra primero y oraba. ¿A quién? Al Padre Eterno. Esa es una virtud tan grande de Moisés que yo digo, Señor, en lugar de enojarme, ayúdame, Padre, a poner mi rostro en tierra y clamar a ti. Así es, amén. Porque a veces me quiero enojar por las cosas. Digo, póngase a orar. Póngase a orar. ¿Y qué pasaba? El Eterno le escuchaba, ¿cierto o no? Con respecto al maná, no fue diferente como el agua de la roca. Alguien tuvo que haber clamado. Alguien tuvo que haber pedido. Y ese hombre fue Moisés. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Alguien puede leer su Biblia todavía o ya no? Éxodo, capítulo 32. Vamos a ver un pasaje donde Moisés oraba. ¿Y cómo lo hacía? Verso 11, 32, 11. No se espante, el agua está afuera, hombre. El granito, cada los carros que tienen un cover con el hambre, ¿no? Señor, guarda nuestros autos, por favor. Eterno Dios, guarda lo que nos has dado como propiedad. Bendito sea su nombre. Tú sabes para qué usamos esos automóviles, Señor. Dice la Escritura, Éxodo 32, 11 y 12. Entonces ¿Moisés qué? Oró en presencia de Jehová, en presencia del Eterno su Dios, y dijo, oh Altísimo, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? El pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete. En otras palabras dice, arrepiéntete. En otras Biblias, perdón. Pero le dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versos 13 y 14. ¿Qué le dice? Acuérdate de quién. ¿A quién le está poniendo? De Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel, tus siervos. Hermanos, ¿qué está haciendo Moisés? Pidiendo por el sehut, por el mérito de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y has dicho, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y daré a su descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Verso 14, ¿qué dice? ¿Alguien me lo lee fuerte, por favor? Entonces el Eterno escuchó la oración de Moisés por el mérito de los padres, ¿sí o no? ¿Cuánto más no te escuchará si lo haces por los méritos de su amado Hijo? Alguien dele gloria al que vive por los siglos de los siglos. Por el mérito del Mesías, estamos aquí adorándote, dándote la gloria, exaltándote. Bendito eres, Rey eterno. El recuerdo de las virtudes, de las buenas acciones de esos primeros hombres jugó un papel fundamental en el cambio de opinión del Altísimo, en el decreto que tomó. ¿Todo por qué? Porque se le recordó a los padres. Acuérdate de ellos.
sin duda, una persona que sabía orar era Moisés. Amén. Y usó el sejud, el mérito de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no descendió la ira del Eterno, al contrario, descendió el maná del cielo, descendió la misericordia, descendió el perdón. Bendito es el Rey de la gloria. Amén. Ahora, no se me equivoque. No estoy diciendo que Moisés hizo descender el maná del cielo. No. No estoy diciendo que él haya tenido el poder de hacer descender el maná del cielo. Lo que sí tuvo fue el mérito ¿de qué? De postrarse, de orar, de suplicar al Eterno. Y él, el Todopoderoso, escuchó la oración de Moisés. Amén. Yo no tengo el poder de sanarte. Yo no tengo el poder de hacer un milagro en tu vida. Pero sí tengo esa virtud, tal vez si lo llamamos así, de estar orando por ti para que el Padre Eterno haga su obra en tu vida. Bendito es el Rey de la gloria. Dele gloria al Altísimo. No está en mí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. ¿De dónde? ¿Quién? El Padre de las luces. Alabado es el Rey de la gloria. Démosle gloria al que vive. Démosle gloria al que vive y reina para siempre. Siguiente ejemplo. Vamos a ver. Cámbiale con la diapositiva. Por lo menos que en la grabación se vea. Por un tiempo, el Eterno habló de que iba a enviar hambre sobre su pueblo. Que iba a levantar, me dan otra agua, por favor, unas langostas. Que iba a traer unos animalitos que se comieran la cosecha. Vamos al libro de Amós, capítulo 7, versículo 1, por favor. Ya me pasé que no, gracias. Ya tengo una aquí. Libro de Amós, capítulo 7. Y es nuestro tercer ejemplo. ¿Lo tienen? Capítulo 7. Sí, también. Lo voy a hacer más para acá. No, hasta aquí, Ok, mira. ya como quiera, ya no hay Aquí, para que te no, más oiga. para acá para que se oiga. Ok, ahí se escucha bien. Los que están a la distancia, Aquí. a ver si me oyen también. Amós, capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice? El Eterno me mostró así. He aquí, él iba criando, o estaba criando, ¿qué? Langostas. Cuando comenzaba a brotar el heno tardío. El heno es el pasto, la hierba tardía. Y aquí era el heno tardío que viene después de la siega del rey. ¿Cuál es la siega del rey? Bueno, esto es un pasaje que lo vamos a profundizar un poco más cuando lleguemos a estudiar el libro de Amós. Pero voy a decirles esto rápidamente. La primera cosecha que se levantaba después de las primicias era para pagar los impuestos, era para pagarle al rey. Por eso después de la cosecha que se levantaba para el rey, ya venía el alimento para el pueblo. Y ahora, ¿qué es lo que dice? Versículo 2. Dice así. Aconteció que cuando acababan de comer la hierba de la tierra,
yo dije, oh Adonai Elohim, perdona, te ruego, ¿cómo podrá resistir Jacob siendo tan pequeño? Desistió el Eterno de esto y dijo, no será así. ¿Dijo quién? El Todopoderoso. No va a pasar. Todo esto Amós lo está viendo en una visión. Verso 4. El Todopoderoso me mostró así. He aquí que Adonai Sebaot llamaba a juicio mediante ¿qué? Ahora, ¿qué es lo que iba a traer? Fuego. Y había consumido el gran abismo. E iba a devorar la tierra. Entonces dije yo, oh Adonai, cesa, para, detente ya, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob siendo tan pequeño? ¿Y qué pasó? Desistió, dice el verso 6, el Eterno de esto y dijo, tampoco será así. ¿Lo dijo quién? El Eterno. ¿Por mérito de quién? No vino la destrucción. ¿Quién oró? Para que no llegara el juicio tanto de las langostas como del fuego. ¿De quién es el mérito aquí? De un profeta. Ese profeta era un pastor de ovejas que oró, pidió, suplicó para que el Eterno no trajera el juicio. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando murió Miriam, se acabó el agua de la roca. Cuando murió Moisés y ya entran a la tierra prometida, ¿se acabó qué? Ya no hubo más maná nunca. Cuando muere Amós, igual vino el juicio sobre la casa de Israel. Pregunta, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué vinieron las bendiciones? Por el mérito de estas personas que estamos hablando. Miren, cuando el rey Josías se pone expuesto como rey en Israel, en la casa de Judá, el Eterno está a punto de destruir a Judá. Ya los va a llevar al cautiverio. Pero porque este rey, siendo un niño, se humilló, clamó al Eterno, se arrepintió, se convirtió de todo corazón. Dice la Biblia, el Eterno retardó su juicio. ¿Qué pasó con Salomón? Por toda su idolatría, el Eterno dijo, voy a romper el reino. ¿Pero por qué no lo hizo? Por el Sefut, por el mérito de David, por amor a David, para que haya una lámpara en Jerusalén, para que haya una lámpara en Israel. No fue destruido. Hoy tu hermano puede estar a punto de ser destruido. Tu hijo, tu hija, esta noche puede ser destruido. Quiera el Padre Eterno escuchar tu oración para que no venga la destrucción sobre ese hermano, sobre esa hermana, sobre ese hijo tuyo, sobre ese primo, sobre ese sobrino, sobre ese vecino. Alguien tiene que postrarse a orar. Aleluya. Les conté hace 8 días la historia de un rabino. Y voy a tratar de cerrar con esto. De un rabino que tenía una congregación bien próspera. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se movía tremendamente. Se movía de una manera especial. La gente llegaba, se sentía satisfecha. Él predicaba, la gente le entendía. Pero un día muere una ancianita y todo su ministerio se estanca. El rabino oró, clamó, suplicó al Eterno que le revelara por qué su ministerio se había estancado. Y el Eterno le respondió por la muerte de la ancianita. Y él preguntó, ¿cómo que por la muerte de la ancianita? ¿Qué le hice yo?
porque ya era el tiempo, ya era una ancianita. ¿Y qué sucedió? Se estancó su ministerio de este hombre. Ahora, ¿qué le responde el Eterno? ¿Qué le dijo? Esa mujer era la única que oraba mañana y noche por tu ministerio, para que la gente entendiera el mensaje, para que la gente recibiera el Espíritu de Dios, para que la gente se llenara de la presencia de Dios. Y cuando ella muere, se acaba eso que ella había estado pidiendo. ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Sabes por qué estoy predicando? Hoy te quiero dar las gracias a ti. A ti que vienes y te sientas cada 8 días. A ti que vienes y te sientas aquí y has hecho una oración por mí. Te quiero dar las gracias. Gracias. Gracias, hijos. Gracias, esposa. Esposa mía. Porque cada oración de ustedes no ha sido en vano. Cada oración de ustedes no ha caído en saco roto. Estoy aquí por el mérito de una mujer que oraba todos los días. Estoy aquí porque hubo una congregación que sin conocerme oraron por mí. Sigo predicando porque alguien de aquí ha seguido orando por mí. Claro que respondí al llamado de Dios. Pero eso no es un mérito. Es simplemente lo que me correspondía hacer. Pero ustedes han hecho mucho. Yo no sé quién está orando. Yo no sé quién alaba de una manera tan especial al Eterno que hace que esa presencia descienda. Cuando esa persona no lo hace, cuando esa persona que canta, que dirija, que predique, no hace su labor, lo vamos a ver reflejado. Por favor, sigue haciéndolo. Gracias por tus oraciones. Gracias por tus ofrendas. Gracias por tus diezmos. Porque no estás obligado a darme nada. No estás obligado a darme nada. Pero lo que das, esa ofrenda de frijoles me servirá para comer a mí, a mis hijos. Lo que tú das y me has sostenido hasta hoy. Este ministerio. Hemos pasado décadas, años, aparentemente no viendo nada, pero no importa cuánto tiempo se tarde el Eterno. No importa cuánto. Un día levantará un grupo grande. Pero no es mi mérito. No es porque soy muy inteligente. No es porque soy muy especial para predicar. Tal vez es más mérito de ustedes que mío. Es el sehut, el mérito de alguien. No dejes de orar por nosotros, por favor. Por eso hoy quiero orar por ti. Ya voy a acabar. Acábale.